2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, quien se dirige a ustedes es la profesora Gladys Ríos Mal, de la especialidad de matemática. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a las fracciones algebraicas y sus operaciones, específicamente simplificación de fracciones algebraicas. En los diferentes campos de la matemática, como la geometría, trigonometría y demás ciencias exactas, se presentan problemas en los que se plantean datos expresados en fracciones algebraicas, a fin de desarrollar el razonamiento lógico. Así tenemos este ejemplo que dice que debemos encontrar el perímetro de los lados de este triángulo. Tenemos lados ABC y los datos que nos dan son expresiones algebraicas fraccionarias, ¿no? Entonces, para encontrar el perímetro de este triángulo, lo que significa que debemos sumar los tres lados, recordando que el perímetro es igual a la suma de estos tres lados. Y si representamos en una suma estas expresiones que nos dan como dato, se nos presenta esta expresión. Pero antes de sumar, necesitamos encontrar la más mínima expresión de cada uno de estos términos fraccionarios. Para ello, vamos a estudiar ahora la simplificación de las fracciones algebraicas. Bueno, estudiantes, antes de continuar con lo que significa las operaciones con fracciones algebraicas, debemos comprender la simplificación de las mismas. La simplificación de fracciones algebraicas consiste en transformar una fracción dada en otra equivalente hasta que sus términos sean irreducibles. Podemos simplificar fracciones monomios cuando numerador y denominador tienen un solo término. También podemos simplificar fracciones con polinomios, que numerador y denominador tienen más de un término. Empezamos con el ejemplo de simplificar fracciones monomios y vamos a proponer dos formas de simplificación. En la primera forma, para mejor comprensión, vamos a ordenar previamente. Los coeficientes numéricos ponemos a la misma altura, como es 6/3. Y las partes literales vamos a tratar de hacer coincidir en el numerador y denominador las bases iguales. En este caso tenemos m al cuadrado y m en el denominador, mientras que n al cubo no tiene base igual en el denominador. Como acá tenemos dos factores que tienen base igual, entonces vamos a recordar el caso de potenciación. Podemos estas dos unirlas en un solo término, ¿no? En un solo factor, perdón, ya que se trata del caso de división de bases iguales. Cuando las bases son iguales en una división, se restan los exponentes. Entonces procedemos de la siguiente manera. 2 menos 1, 2 menos 1, ¿no? Y anotamos la misma base y restamos sus exponentes. Se sobreentiende que m tiene un exponente de 1 que no es necesario anotar. Y n al cubo se mantiene, no tiene base igual. Ahora enfocamos nuestra vista en 6/3. Para simplificar la parte numérica, debemos buscar un factor que sea divisible en el numerador
y el mismo factor también sea divisible entre el denominador. Y en este caso sería el 3. 6 dividido entre 3 es posible dividir y 3 también es posible dividir entre 3. Así, 6 dividido entre 3 es a 2. Anotamos el 2, tachamos el 6. 3 dividido entre 3 es a 1. Tachamos el 3. ¿Qué es lo que nos queda acá? En el numerador nos queda 2 y en el denominador 1. El 1 no es necesario anotar en el denominador, se sobreentiende. Y la base m va a tener exponente de 1, porque 2 menos 1 es 1, que también se sobreentiende. Y solo n se va a mantener al cubo, de esta manera. 2m por n al cubo. El 1 ya no es necesario anotar, lo repito. Esta sería la expresión simplificada de esta fracción inicial. La misma fracción vamos a desarrollar por medio de la descomposición en factores. De lo que se trata es de descomponer, por ejemplo, el 6 es un factor compuesto. Si descomponemos en factores primos nos da 3 por 2. 3 por 2 sería 6. La m al cuadrado, m por n. N al cubo, n por n por n. Y en el denominador no es posible ya realizar la descomposición porque ya el 3, por ejemplo, es el número cubo. Ahora procedemos a simplificar los factores comunes. Aquí ya podemos ver el 3 en el numerador, 3 en el denominador. Lo mismo, una m con otra del denominador se va. Y los que no encontraron pareja en el denominador se quedan de esta manera. 2, una m nomás quedó y n al cubo se mantuvo. Y llegamos al mismo resultado que en el caso A. Ustedes pueden ver la manera más eficaz y más sencilla para ustedes para resolver otros ejercicios. Ahora simplificamos fracciones con polinomios. X al cuadrado menos 16y al cuadrado sobre x al cuadrado más 4xy. Para simplificar polinomios necesariamente debemos comprender y conocer los casos de factorización. Y en una operación auxiliar, en un espacio de operaciones auxiliares, vamos a descomponer la primera expresión del numerador, x al cuadrado menos 16y al cuadrado. Vamos a hacer la descomposición factorial. Y recuerdo que este caso, cuando tiene raíz exacta el primer término y el segundo término, y si están separados por el signo menos, me hace recuerdo al caso de diferencia de cuadrados perfectos, donde se debe sacar la raíz del primero, la raíz del segundo, la raíz de x al cuadrado sería x, de 16y al cuadrado sería 4y. Ambos encerramos en dos paréntesis, en una suma y en una resta. Ese sería el resultado de descomponer la expresión. Ahora vamos a continuar descomponiendo la expresión del denominador, este binomio, x al cuadrado más 4xy. Vemos que no es el mismo caso, porque aquí es diferencia, mientras esto es una suma. Y el segundo término no tiene raíz cuadrada exacta. Pero podemos observar que aquí hay un factor común. Entonces, descomponemos hallando el factor común. Para mejor comprensión, descomponemos x al cuadrado como x por x. Y aquí podemos encontrar y resaltar con celeste el factor común, que debemos poner delante del paréntesis una sola vez y los no comunes encerrar entre paréntesis.
Una vez desarrollados numerador y denominador, la descomposición correctamente, reemplazamos estas expresiones por sus expresiones ya factoradas. De esta manera, x al cuadrado menos 16y al cuadrado es igual a x más 4y por x menos 4y. Lo mismo en el denominador. Ahora vemos las posibles bases iguales que se puedan simplificar. Por ejemplo, x más 4y con x más 4y. Se pueden simplificar. Mientras x menos 4y no tiene factor común. Todo esto es un solo factor, que es un factor compuesto. Y x es un factor simple, ¿no? Entonces no puedo simplificar, por ejemplo, este x con este porque este x corresponde a un factor compuesto. Ambos llegarían a ser en el numerador el resultado x menos 4y y en el denominador x. Entonces, para simplificar fracciones con polinomios, primero se descomponen en factores los polinomios todo lo posible, todo lo que se pueda, y como hicimos en esta parte auxiliar, y luego se van suprimiendo o simplificando tanto en el numerador y denominador los factores comunes. Entonces, después de haber estudiado y desarrollado el contenido, nos invita a realizar las siguientes valoraciones. Primeramente, valoramos la importancia de comprender la descomposición factorial y los casos de factorización para llegar a una mínima expresión de una fracción algebraica. También comprendemos la necesidad de simplificar las fracciones monomios y polinomios antes de desarrollar cualquier operación con las mismas. Al aplicar diversos procesos y estrategias de simplificación nos ayuda a potencializar el conocimiento lógico algebraico. Retomando la actividad práctica, les invito a realizar la factorización de estos términos fraccionarios que se nos plantea como datos del triángulo. Esperando que sea de mucho beneficio las explicaciones realizadas, les invito pues a desarrollar las actividades planteadas en los textos de aprendizaje. Hasta otra oportunidad, estudiantes. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.